Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, empezando una semana corta por los feriados del próximo 25 de mayo, pero lo cierto es que hay ya programada una comisión, una actividad para esta Cámara de Diputados de la Nación. Están las programaciones que vienen trabajando los legisladores nacionales pensando en la próxima semana, programando lo que va a ser en principio la reunión de la Comisión de Juicio Político para la próxima semana en la Cámara de Diputados. Uno de los temas centrales que tiene el oficialismo para discutir aquí en la Cámara de Diputados y por supuesto otros proyectos, otras comisiones que van a ir avanzando con diferentes iniciativas. La idea es poder tener en algún momento, se pensaba en mayo está terminando, se pensará en junio, pero lo cierto están pensando en tener alguna sesión en el medio de lo que es este cronograma y este año electoral, porque vamos a entrar ya en el próximo mes, que se van a definir no solo las candidaturas, sino también se van a definir, en definitiva, los sectores políticos que van a ir encarando la elección del mes de agosto en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y posteriormente las elecciones generales del mes de octubre. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, como bien decías, una semana que es corta en lo que tiene que ver. Bueno, enseguida vamos a hablar con David, vamos a solucionar un problemita técnico nada más. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. Estimadísimo. Gracias por recibirme en este horario. Pero, muy por honrado de favor, acompañarlo en esta jornada. Una jornada que, como vos bien decías, anticipa una semana muy corta que tiene la mirada puesta en un lugar donde ya está montado el escenario. Me refiero a la Plaza de Mayo, donde ya está finalizado la estructura que contendrá el escenario donde hablará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una vez más, como única oradora, la primera vez desde el 9 de diciembre de 2015, cuando despidió su gobierno, con alguna frase que recordamos de ese momento: no vienen por mí, vienen por sus derechos, y con un salario en dólares que en ese momento era el más bajo, el más alto de América Latina y hoy el más bajo. Hará definiciones, pondrá la señal, el guiño hacia algún candidato. Bueno, todas las especulaciones por lo menos hacen de alguna manera que vienen de su entorno, diríamos que no. Pero sí fijará algunas cuestiones que viene, me parece, reiterando Fernando, con respecto a la estructura viva monetaria del país y estos nuevos datos que aportó el jueves pasado en el reportaje en el canal de Noticias C5N acerca de unas elecciones que afrontaremos este año dividida en 3/3 y la necesidad del oficialismo de entrar en el balotaje. Bueno, Fabián, bien vos lo estás señalando, cuando hay momentos de campaña electoral, cuando hay años electorales en la República Argentina, cuando merma la actividad en el Parlamento Nacional, empiezan también a haber actividades fuera del Congreso, vinculadas obviamente con la política, como va a ser el evento que va a encabezar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sin dudas también en esta semana corta donde hay 2 feriados, el feriado del jueves, el feriado del viernes. Los propios precandidatos y las diferentes fuerzas políticas van a aprovechar para recorrer distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de las distintas provincias argentinas para hacer, en definitiva, política en el marco de este año electoral en nuestro país. Vamos a ver ahora, señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está? Bien, muy bien. Ahora funciona todo bien, ahora por lo menos. Sí. Bueno, sí, como bien decías, igual
Digo, esta va a ser una semana corta en lo que se refiere a la actividad. Digo, la política va a seguir su ritmo, que cada vez está más acelerado, teniendo en cuenta la fecha. Falta muy poco para el cierre de las presentaciones. Claro. Y entonces esto acelera absolutamente todo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a hablar el 25 de mayo, que ahí todo el mundo espera que diga algo. Me parece que ya entramos en una etapa en la cual no hay mucho margen para que las palabras de la vicepresidenta vayan por un camino en el cual cada uno entienda lo que tenga ganas de entender. Me parece que va a tener que ser bastante clara respecto de su posicionamiento. Habló hace unos días, va a repetir que no va a ser candidata, con lo cual nos vamos a enfrentar a una elección en donde los tres principales referentes de la política argentina no participan. Claro. Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sin lugar a dudas, Fabián, es lo que se va a dar y es lo que esperan puertas hacia adentro del Frente de Todos. Definiciones por parte de Cristina Kirchner porque reconocen el liderazgo que tiene Cristina Kirchner. Sí, hay que, digamos, como decía recién David, debería ser más clara. Ahora, a mí me parece que nunca hay una definición contundente en algunas cuestiones. Sí en lo que hace a la política general, quizá no en cuanto al candidato, aunque en estos momentos la disyuntiva pasa en si efectivamente hacer un guiño hacia un dirigente de su propio sector que pueda trasladar directamente todo su voto, entre comillas, siendo conocido, y las políticas que debería llevar adelante Cristina Fernández, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Guado de Pedro, o debería trasladarlo a un candidato que quizá no reciba todo el apoyo del sector cristinista, pero pueda acercarse a otras capas de la sociedad, como podría ser Daniel Scioli o el propio Sergio Massa. Así que esa situación creo que va a seguir siendo analizada y no va a haber una definición el próximo jueves. Creo que vamos a seguir observando una mirada hacia adentro donde el presidente Alberto Fernández está decidido a que no haya un candidato único. La única alternativa es que haya alguien que tenga la suficiente podería, la suficiente cantidad de votos como para ser el representante de ese sector, y como la única que lo tiene, Cristina Fernández, y Cristina Fernández no va a ser candidata, entonces ese oxímoron de alguna manera marca que la única posibilidad es que haya paso. Bueno, y en el medio están también lo que van a ir haciendo y las definiciones por parte de las otras fuerzas políticas. Sí. Porque a medida que nos acercamos a las fechas en las cuales hay que inscribir los frentes electorales y a medida que nos acercamos al 24 de junio que hay que inscribir a los candidatos, la política empieza a ponerse un poquito nerviosa también. Sí, empieza el armado de las listas, empieza, no hay que olvidarse, todos estamos mirando qué es lo que sucede en la nación, pero hay que prestar mucha atención a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el distrito que más diputados aporta, con lo cual, hay una discusión ahí respecto del armado de la lista. Está claro que la discusión más grande es cuándo van a votar y quiénes son los candidatos. Claro. En el caso de Juntos por el Cambio, ya está bastante definido, quiénes van a ser los candidatos en la provincia de Buenos Aires para competir para gobernador. En el caso del Frente de Todos, uno tiende a creer que Axel Kicillof va a ir por la reelección, pero todavía no lo ha hecho público el gobernador de manera tajante, ni tampoco sabemos la fecha en la que se va a votar. Pero es el armado de las listas. Claro. Y ahí empieza también otro recorrido que tiene que ver con la cantidad de diputados que se renuevan, cuántos ponen en juego cada bloque, en un año que uno pareciera suponer que va a ser una situación muy similar la del año que viene a la que tiene hoy la Cámara de Diputados. De una paridad bastante importante en donde los bloques más chicos van a ser quienes definan. Van a ser quienes estén diciendo si hay quórum, si no hay quórum, y qué leyes se trata y qué leyes no se tratan. Y obviamente aparece ahí la nueva fuerza política de los libertarios, claro, viendo si puede sumar o no puede sumar legisladores. Claro, ahí está una gran definición y un gran interrogante que se va a dilucidar el día de las primarias. Después veremos si a partir del resultado de las primarias se repite en las elecciones generales de octubre. ¿Por qué? Porque después, una vez que uno ya tiene esa encuesta general a nivel nacional y a nivel distrital,
lo que hacen las diferentes fuerzas es cambiar un poco la estrategia para rescatar votos, el que ve que tiene pocos, para mantener el caudal de votos, aquel que ve que está posicionado en, digamos, en un muy buen escenario, y después está la pelea entre el primero y el segundo, y está también la ciudadanía, que a veces su voto se inclina hacia al ganador. Sí. ¿No? Sí, a veces sí. la ciudadanía no quiere votar un candidato que salga segundo, quiere votar al ganador. Sí, recién David hablaba de la provincia de Buenos Aires, ahora en estos momentos está transcurriendo, por un lado en Vicente López, la reunión de los candidatos a gobernador con un conjunto de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, en el territorio de el ex intendente, futuro intendente Jorge Macri, allí donde el propio Macri forma parte de esta reunión, a pesar de correr por la carrera en la ciudad de Buenos Aires. Y en el otro extremo de la provincia de Buenos Aires, hablamos de la localidad de Quilmes, Eduardo Guado de Pedro está reunido con intendentes de la primera y tercera sección electoral. De esa manera se va configurando, como vos bien decías antes, Fer, un panorama en el cual las distintas agrupaciones políticas, en este caso los dos sectores más grandes, empiezan a definir y a confeccionar lo que va a ser el recorrido para los próximos meses, mientras, por otro lado, Milei todavía no ha definido quién va a ser su candidato a gobernador. Claro. Creo que esa es la Ahí gran también. incógnita el día de hoy. Y en el caso, por ejemplo, que era una de las especulaciones, que efectivamente Axel Kicillof desdoblase las elecciones, bueno, allí no tendría una referencia del hombre, del economista, creo que, del otro economista, digamos, ¿no? Y eso es una diferencia sustancial. Y ahí tiene tiempo, Kicillof tiene tiempo hasta después de las PASO. Tiene tiempo hasta después de las PASO y tiene tiempo hasta que Milei defina qué es lo que va a hacer en la provincia de Buenos Aires, porque parte de la estrategia del Frente de Todos tiene que ver con cuál va a ser el posicionamiento de los sectores más duros desde el punto de vista de la política y de la economía respecto de sus candidatos. Porque lo que se ve es que Milei en varias de las provincias en donde iba a jugar se retiró. Claro. No va a tener candidatos a gobernador. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje, donde se gana por un voto, si Milei participa con un candidato, la expectativa es que ese candidato le coma parte del electorado a Juntos por el Cambio. Entonces, de esa manera, las posibilidades del Frente de Todos se agrandan. ¿Por qué? Porque con menos votos podés llegar a ganar. Porque es un voto, siempre reiteramos, es un voto la diferencia. En las provincias que ya hubo elecciones, el efecto Milei no, digamos, no tuvo una incidencia muy grande en el electorado. Sí, pero ahí tenés los que te dicen que a pesar de no tener una incidencia muy grande a candidatos muy poco conocidos, han sacado porcentajes que llegan al 10%, e inclusive en la propia Tierra del Fuego los votos en blanco o nulos fueron mayores que la de la primera minoría. Claro. Con lo cual hay una doble mirada y no es solamente dirección unidireccional. Y tampoco que efectivamente todo haya sido ganancia para el gobierno nacional, porque el alambrado de los territorios por cada uno de los gobernadores justamente lo que trató de hacer es aislar al gobierno nacional y las repercusiones que pueda tener la política económica dentro de cada uno de sus lugares, porque ellos no pueden decidir sobre el tema de la inflación. Bueno, me parece que un ejemplo de eso es lo que sucedió en la elección de Neuquén. En una elección donde ganó un ex miembro, un diputado nacional que ganó un ex miembro del Movimiento Popular Neuquino, que es quien gobierna la provincia, en donde festejó que haya ganado, festejó el Movimiento Evita, el PRO, el Frente de Todos, el radicalismo, festejaron todos, salvo la coalición cívica, todos los demás festejaron que las elecciones todos se sintieron ganadores. Ahora, lo que se vio, cuando el diputado dio su primera entrevista, Figueroa dio su primera entrevista, ya electo gobernador, dijo: yo soy miembro del Movimiento Popular Neuquino. Entonces, lo que se vio en esa elección es que cuando los partidos buscaron nacionalizar la elección, no les fue bien. Claro. Las provincias votan a sus gobernadores de una manera diferente a como votan en la nación.
Entonces, ahí quedó bastante claro. No puede ganar el movimiento Evita y el PRO. Básicamente es casi imposible que ganen los dos, porque bueno, y no solo que no ganaron ninguno de los dos, sino que la gente terminó votando a alguien del Movimiento Popular Neuquino, que sabía que eran del Movimiento Popular Neuquino, digo, no había mucha rareza. Entonces esto de desencajar la elección de las provincias con la elección de la nación, no solamente tiene que ver con que no sea un ancla el candidato a presidente o la candidata a presidente para el gobernador, sino que los gobernadores entienden que es mucho más simple ganar haciendo política en el propio distrito que vengan los grandes candidatos de nación a hacerles política porque no les suman mucho voto. Claro, fue cambiando también la estrategia política de elección tras elección. En otras elecciones era necesario que los principales candidatos referentes a nivel nacional de los distintos partidos estén en cada una de las provincias acompañando a los candidatos locales. Hoy me parece que se está haciendo política de otra manera y la ciudadanía está leyendo de otra manera. Está leyendo la elección más local que la elección nacional y por lo menos eso se va reflejando en hasta ahora lo que vamos viendo del calendario electoral en diferentes provincias en la República Argentina. El calendario electoral que se viene también en junio con las elecciones en Corrientes, elecciones en la provincia de San Luis, elecciones en Tucumán. Bueno, después vamos a estar también con ese calendario que tiene que ver con las elecciones en diferentes provincias o generales o paso, pero que se van a dar a partir del mes de junio. Hablamos de la actividad en el Parlamento de la Nación, hablamos de los diferentes proyectos. Hay, Fabián, un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con lo ecológico, que el Ministerio de Economía lo está impulsando y ya lo envió al Congreso Nacional. Así es exactamente, Fernando. Estamos hablando de un proyecto que se esperaba hace un tiempo ya y que tiene que ver con el desarrollo de la energía ligada justamente al hidrógeno, ¿no? Y en ese sentido hay que remontarse al año pasado cuando el presidente Alberto Fernández se había reunido con una empresa australiana de la cual es representante, entre otros, el ex jugador de rugby Martín Pichot, estamos hablando de Fortescue, que tomó a la zona de la Patagonia Argentina como uno de los principales lugares para la extracción de hidrógeno verde y la exportación. Y a propósito de esto, esta reglamentación que pretende el Gobierno Nacional para poner de alguna manera en valor las capacidades de nuestro territorio, la posibilidad de vender al exterior, algo que forma parte del discurso oficial, tanto lo dicen el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía Sergio Massa, que tiene que ver con los alimentos y con la energía, que es lo que más requiere el mundo en estos momentos. En este caso hablamos de la energía. En este proyecto que propicia la investigación, el desarrollo, la producción, el transporte y la comercialización nacional e internacional del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, así como el desarrollo productivo a lo largo de su cadena de valor, fomentando las inversiones y los desarrollos científicos y tecnológicos. Hay hidrógeno verde que está relacionado con el desarrollo de la ecología, justamente del sistema relacionado con los árboles, hidrógeno azul, que tiene que ver con el agua, hidrógeno rosa, que tiene que ver la energía nuclear, y el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es el que comúnmente conocemos como el desarrollado a partir de los gases, digamos, ¿no? Claro. Y el mundo que marcha hacia una transición energética en el cual justamente el gris, el que está ligado a lo fósil, se vaya dejando de lado. Sí, un poco ahora trastocado con el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Claro, ahí justamente se dio esta necesidad urgente de los países del primer mundo de acceder a otras regiones para obtener energía, y fue lo que de alguna manera estuvieron llevando tanto Massa como Fernández a los distintos organismos que estuvieron, el G7, el G20, el G9, la posibilidad, el BRICS inclusive, la posibilidad de ser proveedores seguros, es la palabra que utilizan nuestros dirigentes para estas cuestiones. Bueno, es un proyecto impulsado por la Secretaría de Energía, que depende justamente del Ministerio de Economía, y este despacho, la Secretaría de Energía, es quien aplicaría esta
está este proyecto que entiende, digamos, la transición energética justamente para producir energías no contaminantes, nuevas variantes que además produzcan en su cadena de valor eslabones intermedios, desarrollen en las propias zonas donde se generan productores, distribuidores y abastecedores de todo lo que necesitan estos establecimientos. Como decíamos, hidrógeno verde, energía renovable, rosado, energía nuclear, azul, reformado del gas natural, incluyendo una captura de carbono, el hidrógeno gris. El único tipo de hidrógeno proveniente del combustible fósil que se promueve es el azul, el cual incluye procesos de captura y almacenamiento de carbono. Producir entonces energía que vaya transcurriendo y generando nuevas alternativas de consumo, que el efecto invernadero se vaya reduciendo y este cambio climático, Fer, David, que sufrimos a menudo y lo vimos reflejado, por ejemplo, en la sequía de este año que nos privó de 20.000 millones de dólares, no tenga tantas consecuencias. El proyecto no incluye límites temporales a la producción de hidrógeno de ningún tipo y no otorga beneficio alguno a la producción de hidrógeno gris. Y específicamente estamos hablando del hidrógeno azul. La autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Economía, debe definir la reglamentación de los estándares máximos de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad producido para ser considerado como tal. Los factores que deben incidir para que la producción sea la adecuada y llevar a esta transición energética, que es la resolución de la Secretaría de Energía, el Acuerdo de París, las metas establecidas en los distintos organismos y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Vamos con la próxima. En estos días justamente está en debate lo que yo te comentaba antes, que es el acuerdo con esta empresa que había sido anunciado con una inversión y la posibilidad de generar 30.000 millones de dólares con esta empresa australiana. Fue cuestión de notas que salieron en los periódicos en los últimos días. Pude averiguar con la Secretaría Legal y Técnica que se está terminando de definir las condiciones en las cuales se va a hacer el convenio. No está definido, fue una de las respuestas que brindó Alberto Fernández en el reportaje del último domingo, diciendo que hay exigencias de parte de la empresa australiana que están siendo consideradas si van a ser tenidas en cuenta o no, porque tiene que ver con no solo con la inversión, sino con la posibilidad de remitir utilidades y ver qué porcentaje de ellas se pueden llevar del país sin reinversión. Ahora, este proyecto de energía verde, este proyecto de renovación de lo que tiene que ver con la energía en la República Argentina, es un proyecto que uno podría decir, dentro de la agenda de proyectos de consenso, este es uno de los proyectos que puede estar. Sí, yo diría que sí, es más, es una política de largo plazo, es una política de largo plazo, planteado a 30 años, según la propuesta del Ministerio de Economía. Ahora, hay una discusión que siempre tenemos en los últimos meses aquí en Diputados TV y tiene que ver con hasta cuándo o hasta dónde va a dar la mano derecha a la oposición para proyectos que puede de alguna manera sacar a su manera en caso de ser gobierno el año próximo. Claro. Y en eso tenemos que ver efectivamente si se dan o no las reuniones en el recinto, que es lo que falta, ¿no? Y lo que, como vos bien decís, son proyectos de consenso. Debería poder avanzar. Sí, porque es un proyecto que yo veo que hoy le puede servir al gobierno de hoy, que tiene un color político que es el Frente de Todos, y dentro de 6 meses, si cambia el color político, será Juntos por el Cambio u otro color que también va a tener esta discusión. Sí, Estos son estándares internacionales, estamos hablando. Sí, yo, discúlpeme que no sea tan optimista, yo creo que la discusión de este tipo de proyectos que son de consenso, es cierto, pero que lo que tienen atrás es millones y millones de dólares de inversión, no van a ser muy fáciles este año. Claro. Yo creo que por más que todos entendamos que es algo que conviene para la Argentina, no importa quién gobierne, no importa quién esté a cargo, digo, la política tiene un costado que apunta hacia esto y no es lo mismo
que las inversiones las anuncie este gobierno, que las Claro. anuncie el próximo gobierno. Básicamente no es lo mismo, es como, digo, pensémoslo desde otro lado, desde el gasoducto, por ejemplo, el gasoducto de Néstor Kirchner. El gasoducto de Néstor Kirchner, lo más probable es que quien le saque mayor rédito económico va a ser la próxima gestión. Claro. Digo, ahora, ¿se hizo por qué? Porque las circunstancias llegaron a un punto límite de, bueno, no podemos no seguir haciendo esto, no importa qué. Pero tardaron 6 años. Claro, en definir eso. En definir eso, algo que era una obra de ingeniería bastante simple en el sentido de lo que es una gran obra de ingeniería. Digo, no le estoy quitando mérito. ¿Pero por qué? Porque los plazos caían en que era para el próximo gobierno. Claro. Entonces, bueno, esta vez decidieron hacerlo. Pero son muy pocas cosas. Yo creo que lo que vas a tener de consenso son leyes que tengan más que ver con la vida cotidiana. Claro, exacto. No con este tipo de cosas. Sí, de acuerdo con lo que justamente creo que era lo que de alguna manera yo anunciaba. Bueno, beneficios. Tiene por objeto eliminar la carga física de los proyectos para fomentar las inversiones, 30 años contados a partir de la entrada en vigor, amortización acelerada en el impuesto de las ganancias, sigamos con la próxima placa para aquellos que hagan la inversión, acreditación y o devolución anticipada del impuesto al valor agregado, extensión del plazo para computar los quebrantos, deducción de la carga financiera del pasivo financiero, un conjunto de medidas que apuntan justamente a hacer más apetecible la inversión para sacar los réditos mayores y tener que poder utilizar todas esas ganancias en un primer tramo para reinversión. Luego, por supuesto, estará la remisión de utilidades. Beneficios también. Pago a cuenta en el impuesto a las ganancias por un importe equivalente al 10% del monto del componente nacional que fuera incorporado de forma excedente a los mínimos establecidos. Exenciones por importación de bienes solo por 10 años, que debe tratarse de la importación de mercaderías nuevas, todas aquellas objetos o bienes de uso que están relacionados con la producción del hidrógeno, también van a tener exenciones impositivas. Vamos con la próxima. Creo que lo que en definitiva decía David es el eje de lo que va a terminar sucediendo esta semana de este año en diputados, la concreción del gasoducto. Me lo decía hace unos meses una funcionaria importante en Casa Rosada, mascullando bronca, si vos querés, ¿no? En el sentido, vamos a haber resuelto el tema de la pandemia, les vamos a dejar el gasoducto Néstor Kirchner y nos vamos a tener que ir de alguna manera. O sea, como que todo está servido para que el próximo gobierno pueda tener años de estabilidad y de ganancia en función de no tener que tocar el tema de las tarifas nuevamente, de tener, bueno, ahora está el tema de la nueva venta de petróleo a Chile, sumado al crecimiento también en este último año de las exportaciones, todos puntos que hacen que para los próximos 5 años la visión generalizada es que Argentina debería poder encontrar un camino de estabilidad y de crecimiento. Claro. Fernando, David. Bueno, inversiones elegibles, parques de generación de energía renovables, cuyo destino principal será el abastecimiento de plantas de electrólisis para la producción de hidrógeno verde, plantas de reformado de gas natural exclusivamente destinadas para la producción de hidrógeno azul y un conjunto de posibilidades para aquellos que quieran sumarse a este desarrollo que tiene, según todos los expertos y los ingenieros del área en la Argentina, una posibilidad concreta de avanzar en la creación, por un lado, de energía para su venta, creación de nuevos puestos de trabajo, generar valor agregado y poder desarrollar una cadena justamente de valor que permita cerrar este ciclo en el cual los subsidios, la energía ha sido de un costo muy alto para el Estado argentino, ¿no? De una época para acá. Ahí estamos. Bueno, creo que más o menos, bueno, seguimos con el desarrollo de todas las cuestiones relacionadas con los distintos sectores, plantas de energía nuclear, plantas de electrolizadoras. En síntesis, un proyecto muy amplio, muy abarcador, que necesita la concreción de algunas cuestiones más a nivel de
estatutarias, digamos, desde el punto de vista del Estado, y la aprobación de parte del Parlamento para avanzar. ¿Cuándo será tratado? Todavía eso es para el próximo programa. Bueno, y estamos, gracias Fabián, porque estamos en el medio de la campaña. Y bien decía David, hay diferentes intereses que tienen los diferentes sectores políticos, aquellos que se ven que pueden llegar a gobernar la República Argentina y que dentro de unos meses quieren ser ellos los que anuncien que la llegada de nuevas inversiones. El gobierno que quiere que esto se discuta rápidamente y que las inversiones empiecen a llegar. También hay una discusión con las empresas, seguramente a la hora de tener que invertir en la República Argentina. A lo mejor, más allá de que se apruebe la ley, a lo mejor las empresas dicen, bueno, vamos a ver en el momento en que hacemos la inversión. Sí, claramente, porque digo, teniendo en cuenta que vos estás a meses de una elección presidencial en donde las chances de que cambie el signo político son ciertas. Claro. Entonces, frente a eso, vos sos una multinacional que tenés que hacer una inversión de millones de dólares, en donde no es que te cambia radicalmente el negocio si te sentás hoy o te sentás el 11 de diciembre. Y lo más probable es que te sientes el 11 de diciembre, porque vos el 11 de diciembre ya vas a saber quién va a ser el presidente. En realidad, ya antes vas a saber quién va a ser el presidente o la presidenta, pero ya vas a ver cuáles son las primeras medidas económicas que tiene pensado hacer. Entonces, digo, vos, lo que vos hoy estés haciendo, los números que vos hoy estés sacando para esa inversión, y van a ser diferentes a partir del 10 de diciembre. Entonces, seguramente cualquier multinacional lo que va a hacer es, a no ser que ya está instalada, si ya está instalada, lo que hace es un escenario A, un escenario B, y claro, trabaja sobre esos escenarios. Ahora, si está pensando en una inversión nueva, lo que va a decir es, bueno, listo, veremos. Ahora nos juntamos a charlar con todos los que son candidatos. Y una vez que pasen las elecciones, nos juntamos a charlar con el que ganó. ¿Para qué? Para saber qué es lo que va a hacer. Porque si vos estás pensando en una inversión de millones de dólares, si tenés una devaluación del 50%, te cambia el número. Claro. O sea, te cambia la cantidad de millones de dólares que necesitabas ya de entrada. Necesitas menos millones. Necesitas menos millones. Claro. Entonces, frente a eso, haces todas las cuentas de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando de los diferentes proyectos que hay aquí en el Congreso Nacional, enviados en estos casos por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora nos vamos a nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Fer, bueno, por supuesto saludar a todos los compañeros y compañeras en el piso de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos aquí en el auditorio donde está realizando una actividad. En este momento están en un break y es una capacitación para herramientas para legislar con perspectiva de género. En este caso, Sol Prieto, el Ministerio de Economía, y nos viene a contar de qué se trata esta actividad también y un poco el vínculo entre presupuesto, perspectiva de género a la hora de generar un presupuesto en materia económica y otros temas también que obviamente vos recién estuviste hablando en el panel. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, estuvimos trabajando junto con gente de la Cámara y gente también tengo entendido que de consejos deliberantes y de las provincias que lo estaba siguiendo por YouTube para justamente un poco primero entender y construir entre todos y entre todas una mirada integral acerca de en qué consiste un presupuesto con perspectiva de género y diversidad, para qué sirve y cómo se puede mejorar, incluso incluyendo al Poder Legislativo, que actualmente tiene metas etiquetadas, pero no justamente metas presupuestarias, sino metas físicas. Y también estuvimos trabajando, bueno, y estuvimos mostrando la plataforma que pueden ingresar, que es presupuesto-delmediogénero.argentina.gov.ar, que nos permite ver todo el presupuesto con perspectiva de género. Justamente nos permite ver todos los días la ejecución de ese presupuesto, la participación en el gasto total de cada una de las actividades ministerio por ministerio y nos permite monitorear las desigualdades de género también. Y además estuvimos haciendo algunos ejercicios de costeo de las medidas para que mejoremos entre todos tanto la técnica legislativa como la técnica presupuestaria, porque todas las políticas que pensamos tienen un costo y todos los derechos tienen un costo y me parece que es una buena práctica, una práctica responsable tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuánto es? Sol, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es interesante la aclaración que usted realiza. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó el presupuesto 2023, se anunció que fue el primer presupuesto aprobado con perspectiva de género en la República Argentina. No, el 2021. 2021. Ah, 2021. El 2021 fue. El 2021. Sí, tal cual. Ahora, y está interesante esta aclaración que se hace. ¿Por qué es un presupuesto con perspectiva de género? Porque es un presupuesto que lo que hace es justamente mostrar muy concretamente, es decir, en los números, en la plata y en las metafísicas, cuál es el esfuerzo que hace el Estado para que haya menos desigualdades de género en nuestro país y trabaja justamente de manera transversal, es decir, a lo largo o sea, tomando actividades etiquetadas en casi todos los ministerios, en 16 ministerios y 25 organismos que están agrupados en esos ministerios y bueno, nos permite justamente dimensionar, porque no se trata solamente de la igualdad, no es solamente decir todes o digamos, o hablar en inclusivo o solamente decir que estamos interesadas en que haya más igualdad, sino que justamente, digamos, el corazón está donde está puesta la plata, claro, ¿no? De alguna manera. Es decir, es importante que no solamente esté la intención, sino que esté la inversión. Sol, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El presupuesto nos permite medir eso. Claro. Gracias, Sole. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, un placer. Bueno, seguiremos al tanto de esta actividad, Fer. Gracias, gracias Lourdes. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, ahí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada María Rosa Martínez, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ah, no la escuchamos, ¿eh? Está muteada, diputada. A ver, ahora ya enseguida. Enseguida vamos a estar dialogando con la diputada María Rosa Martínez, diputada del Frente de Todos. Ahora sí, hola María Rosa, ¿cómo le va? Ahora sí. Bueno, hola, buenas. Muy bien, buenas tardes. Bueno, estamos un poco repasando también lo que es la agenda de la Cámara de Diputados. Una semana en la cual me parece que se va a pensar más en lo que pase fuera del Parlamento Nacional que en lo que pase dentro del Parlamento en la discusión de algún proyecto, en una semana donde hay una sola comisión convocada, pero hay muchas expectativas por las diferentes actividades políticas que se van a hacer fuera del Parlamento. Sí, sin ninguna duda, el 25 de mayo, los 50 años del regreso del peronismo al gobierno con Cámpora, después de 18 años de resistencia, y los 20 años de Néstor, y la palabra de Cristina son un momento muy esperado por todos y todas nosotras. Uh-huh. Igualmente en la Cámara seguimos trabajando. Mañana se presenta un proyecto que construimos junto con Cultura Viva Comunitaria a las 3 de la tarde en el auditorio. Va a haber trabajo de la Comisión de Género y Diversidad, de asesores por los proyectos que tienen que ver con cuidar, que hay alrededor de 12 proyectos, además del proyecto del Ejecutivo. Y va a haber reunión de asesores de la Comisión de Legislación Laboral y de Género y Diversidad por el tema de licencias. Vamos a tener alguna actividad ya planificada con la Comisión de Ambiente. O sea, seguimos trabajando, seguimos militando y, por supuesto, esperamos ansiosos y ansiosas el 25 de mayo. María Rosa, usted que hace mención a estas reuniones de asesores que tiene la Cámara de Diputados para discutir diferentes proyectos y para comentarle al público en general, ¿se avanza en la discusión en los proyectos cuando los asesores están tratando de acercar posiciones y después lo terminan de cerrar ustedes, los diputados, las diputadas? Tal cual. En la comisión de asesores se trabaja sobre todo por acercar posiciones, por ver, por ejemplo, en el tema de licencias, que hay cerca de 50 proyectos, un poco más. Bueno, estamos encontrando los puntos en común para llegar a dictamen de mayoría y terminamos de verlo en la reunión de diputados, que es donde se dan las firmas. Pero hay que hacer un trabajo previo, hay que leer todos los proyectos, discutirlos, encontrar los puntos en común
para que llegue a las dos comisiones, a la de legislación laboral y a la de género y diversidad, y allí podamos avanzar con dictamen. Diputada Martínez, ¿qué tal? Fabián Waldman la saluda, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? Consultarle a propósito, bueno, de la palabra de la vicepresidenta y su postura, candidato único, paso, nombres. Mira, yo venía y vengo convencida de que el peronismo no debería tener nuestra mejor candidata proscripta. Y después de ese convencimiento, que creo que afecta a la institucionalidad democrática, te diría que voy a acompañar lo que el consenso dentro del peronismo, conducido por Cristina, haga posible. No tengo muy claro, me parece que es preferible tener pocos candidatos más consensuados entre provincia de Buenos Aires y el interior de nuestro país, en el peronismo todo, con lo sectorial, mujeres, sindicatos, estudiantes, jóvenes, y tener candidatos que tengan que ver con lo que venimos discutiendo, que es la necesidad de puntos de proyecto que sean los que generen el compromiso responsable de llevar adelante el candidato o la candidata que sea. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, David. Está muy resfriada. Pero estoy muy resfriada, muy resfriada. Es la época del Sí. año, no pasa nada. No, Sí. Dos cosas respecto de esto. La primera es personal. Usted termina su mandato este año. Sí. ¿Le gustaría reelegir? ¿Va a buscar la...? Mira, es la primera vez que soy diputada Sí. nacional y la verdad que asumí un compromiso con mucha responsabilidad y creo que la reelección tiene que ver con, bueno, cómo se estructure la nueva, las nuevas listas. No lo sé, yo trabajo y milito y soy centralmente militante peronista, así que el lugar que toque, y si el lugar es el barrio, el territorio, el sindicato o la Cámara, son los lugares que elijo. Respecto de esa militancia y lo que usted recién planteaba de, bueno, le hubiese gustado la candidata Cristina Fernández de Kirchner, después, bueno, un candidato único. En el caso de ustedes, la provincia de Buenos Aires, digo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿entiende que sería una mejor opción desdoblar y votar a gobernador en una fecha diferente en la provincia de Buenos Aires y que Axel Kicillof es el candidato, o entiende que tienen que ir tienen que votar con las presidenciales? Mira, hasta ahora la decisión ha sido que la elección sea junto con las presidenciales, hasta este momento. Hemos estado en algunas reuniones, inclusive sabiendo que hay muy pocas provincias que van a tener su elección de gobernador junto con la elección nacional, y eso también de alguna manera habla de particularidades en esta elección, ¿no? En la elección del 2023. No lo sé. Creo que va a ser junto con la general. Creo que va a ser ese el camino que se tome en provincia de Buenos Aires. Claro, y ahí definir en definitiva, ya teniendo en cuenta quiénes son los candidatos o los precandidatos para las primarias y posteriormente lo que va a ser la elección general. María Rosa, ¿por dónde van a pasar los próximos debates en la Cámara de Diputados? ¿Habrá posibilidades de consensuar una agenda para tener una sesión el mes que viene, el mes de junio? ¿Hay temas? ¿Usted ve que hay temas como para poder acordar? Mira, nosotros desearíamos que haya una sesión en el mes de mayo. Y digo desearíamos que haya una sesión en el mes de mayo porque hay temas para trabajar, inclusive hay proyectos de ley con dictamen de comisión como para llevar a recinto, qué sé yo. Nosotros en la Comisión de Trabajo debatimos sobre comisión mixta y hay dictamen, debatimos sobre algunas modificaciones con el tema de avisos y correspondencia vinculada a la ley de contrato de trabajo y hay dictamen. Hay dictamen sobre 8 universidades que cambiarían la posibilidad de que los jóvenes y las jóvenes de esos territorios, que son territorios, algunos de provincia de Buenos Aires y otros del interior del país, tuvieran acceso a la educación superior, ya que
pareciera que hay un consenso generalizado de la importancia de la educación en el desarrollo del país, en el desarrollo económico, productivo, en el desarrollo en general, en términos científicos, tecnológicos, y sin embargo, estas universidades tienen dictamen, algunas fueron presentadas por la oposición y no logramos llevarlas a recinto. Bueno, es bastante contradictorio, ¿no? Nosotros intentamos en 2 oportunidades, fueron 2 oportunidades que la Cámara quedó sin quórum y bueno, me parece que es un desafío de la hora hablar de educación superior, es un desafío de la hora garantizar, qué sé yo, el caso de la Universidad de Río Tercero, es una universidad que repara 25 años de una situación anómala que dejó realmente muy lastimada a esa población, que no tiene una universidad cercana y que fue trabajado con la población. A mí me tocó presentar la Universidad de Pilar. 25 años, firmas, edificio ya consensuado, decidido, a cargo de la municipalidad para llevar, es un edificio histórico de 100 años. Está toda la propuesta pedagógica de la universidad, está planeada en torno a la articulación con las universidades cercanas. La verdad, yo desearía fuertemente que los proyectos que ya tienen dictamen se puedan llevar al recinto. Diputada, usted formaba también parte de la Comisión de Legislación del Trabajo. Se habla mucho acerca de modificaciones que quieren hacer de la oposición. Inclusive el propio Guado de Pedro fue entrevistado hace unos días y dijo que había que hacer algunas modificaciones sin especificar cuáles. Entiendo que de distinto contenido. ¿Por dónde deberían ir si usted ve alguna de estas cuestiones en el trabajo de los argentinos? Bueno, nosotros estamos debatiendo, hay 4 proyectos, el tema de reducción de jornada laboral. Ese es un tema que nos ocupa y nos preocupa porque en la Argentina hay algunas empresas, sobre todo de servicios y algunas de producción, que lo están llevando adelante con buenos resultados. Y bueno, venimos de las 48 horas, si bien hay convenios colectivos que ya garantizan menos horas, porque se ha discutido dentro del convenio, hay entre 40, hay otros que sostienen las 48. A nivel mundial se está hablando de 40 o de 36. Los proyectos que están presentados son proyectos trabajados con el sector de los trabajadores, pero también con sectores empresarios, y la verdad que sería un avance importante. La lucha del movimiento obrero tiene que ver con la jornada laboral desde el origen, el 1 de mayo, el 8 de marzo. Bueno, ese es un proyecto que nos ocupa y que queremos llevar a la discusión. Por otro lado, yo presenté un proyecto sobre plataformas, que no sé si están al tanto, sobre armar un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de plataformas. Pero, disculpe, el proyecto de ese registro nacional de trabajadores y trabajadoras es el que encuentra la oposición, porque de alguna manera lo que estaría garantizando es una relación de dependencia, que no existe, digo, en la práctica no existe. En la práctica lo que existe es una concepción. Nosotros ese proyecto lo trabajamos con el senador Plaini, la diputada Alonso, pero centralmente con trabajadores de plataformas que se dedican a hacer traslado de alimentos, medicamentos, ropa, que son los Rappi, Pedido Ya, ahora salió Mercado Libre Delivery. Son trabajadores que las empresas consideran prestatarios emprendedores. Sí. Y no tienen... y realmente estuvimos reunidas también con el sindicato de motoqueros y con el sindicato que agrupa a los que transportan sustancias alimenticias en bicicleta, en móviles, y nos decían que tienen convenio colectivo. No se aplica, porque al no asumir que son trabajadores, no se aplica el convenio colectivo. Entonces, el registro obligaría a las empresas a registrar a sus trabajadores, a registrar al empleador, a registrar el móvil, y creemos que es un avance en cuanto a derechos, porque no tienen cobertura de RT,
muchas veces no tienen licencias por enfermedad. Hay trabajadores con accidentes y accidentes duros, qué sé yo, pérdida de una pierna, por ejemplo, que se ha resuelto por la solidaridad de los mismos trabajadores. Lo que nosotros hicimos fue escuchar a los trabajadores, escuchar a las empresas, que Pedido Ya, por ejemplo, tiene un número importante de trabajadores registrados. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador registrado y otro que no? Es una manera de sobrellevar la situación. Después las plataformas lo que demuestran es que si bien se viene una nueva era de trabajo vinculado a la tecnología o al uso de la tecnología, no puede ser un uso deshumanizante de la tecnología, no puede ser un uso de la tecnología que quite derechos a las personas, que nos deje a la intemperie como trabajadores y trabajadoras. Diputada, en ese sentido, en la provincia de Buenos Aires se llevó adelante la discusión, pasó la Cámara de Diputados un proyecto similar, pero en senadores el PRO, Juntos por el Cambio, revés. que había... Al revés, perdón. Al revés. Bueno, se en aprobó la Cámara... senadores. Perfecto, gracias y cuando por la pasó a aclaración. diputados. Gracias por la aclaración. De alguna manera anticipa lo que puede llegar a ser un debate de estas características en el Congreso Nacional, me parece. Sí, creo que sí. Me parece que la fuerza tiene que estar dentro del Congreso en el debate, pero también fuera del Congreso de parte de los trabajadores y las trabajadoras, y no solo los trabajadores que realizan esta tarea, sino también los trabajadores organizados que sin duda saben y sabemos de que muchas de estas luchas se conquistan con conciencia, con organización y con participación. Los trabajadores han estado muy influenciados por las mismas plataformas que plantean que se retiran del país, y en una situación de debilidad de ingresos y de precarización, bueno, esas sospechas operan sobre la conciencia de cada uno a la hora de tratar de defender una fuente de trabajo. Me parece que ese trabajo tiene que ver con también la concentración mediática. Nosotros hicimos la presentación del proyecto en el Salón Néstor Kirchner con Vanessa Sile, con Hugo Yasky, con Plaini, con Soledad Alonso, y los dos sindicatos y trabajadores de plataformas. No habíamos terminado la reunión que ya había dos notas en contra de la propuesta, una en La Nación y otra en Clarín. Y notas que hablan de que lo que vamos a lograr es que las plataformas se vayan, que lo que queremos hacer es cobrar impuestos, etcétera, etcétera, sin conocer el proyecto, sin haber terminado de presentarlo. Por eso digo que es una lucha de poder importante. Cuando analizamos quiénes son aquellos que facturan con las plataformas, que invierten en estas plataformas, nos encontramos con un negocio infernal, de mucha ganancia para unos pocos. Miren, nos contaban los mismos trabajadores que en España, por ejemplo, las plataformas han identificado momentos de mayor viaje, consumo de algunos productos. Qué sé yo, llueve y se comen churros y torta frita. Llega el fin de semana y se consume pizza y cerveza. Y ya han montado grandes galpones donde ellos mismos producen aquello que después se transporta, lo que hace que los pequeños negocios de cercanía que usan hoy el delivery vayan desapareciendo. O sea, la concentración tiene muchas caras y no es solamente el trabajador que transporta quien pierde derechos. Así que bueno, hay que trabajarlo. Claro. Y por supuesto que cualquier proyecto que nosotros llevemos adelante desde cualquiera de las comisiones tiene que servir para cambiar algo de la realidad a la que queremos modificar a partir de una ley. Y son los mismos protagonistas quienes tienen que ser parte del debate de esa ley, de la construcción de mayoría y de la posibilidad de garantizar que se llegue a dictaminar. María Rosa, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones por los programas. Gracias, Chau. Gracias, diputada. Gracias, María Rosa Martínez, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, la agenda del Congreso, que tiene actividad
hay reuniones de asesores, como dijo la diputada, se avanza en diferentes iniciativas, los asesores van puliendo esos proyectos, esas discusiones a veces tediosas que son la de analizar artículo por artículo de cada uno de los 50 proyectos, como hay en este caso, y pues que tiene que ver con las licencias, es el caso particular, y posteriormente son los diputados los que después retoman esa discusión y le dan también la característica política que tiene la discusión de un proyecto aquí en el Congreso Nacional. Y por el otro lado, la actividad también que está marcada desde el punto de vista político, que para el Frente de Todos es importante lo que va a ocurrir el jueves con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo, como bien nos decía Fabián, única oradora. Así es, 4 de la tarde, sin previa, única la presencia allí de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el escenario. Ya se confirmaron algunos miembros del Poder Ejecutivo que van a estar, entre ellos el jefe de gabinete Agustín Rossi, el ministro de Obras Cato Podis. También habrá, bueno, hace un ratito el diputado Daniel Arroyo confirmó su presencia de parte del Frente Renovador. Sergio Massa todavía está en la incógnita, seguramente si no está él estará Cecilia Amaró allí en la plaza dentro del Corralito. Vos dijiste recién Martín Soria, el ministro de Justicia, claro. Y seguramente funcionarios de segunda línea, muchos, y aquellos que están en algunos organismos del Estado, como por ejemplo Fernanda Raberta, la titular del PAMI, Castañeto, Castañeto de la FIP. Pero yo creo que va a ser una jornada en la cual la mayoría de los cuadros del peronismo en general van a estar presentes allí en un momento en el cual pasó de un acto de proclamación a un acto algunos decían, de homenaje, para bajarle un poco el volumen. Claro. Muy bien, bueno, nos vamos a ir a la pausa para regresar y seguir hablando de esta agenda dentro y fuera del Congreso Nacional, dentro y fuera de la Cámara de Diputados de la Nación, y también estar dialogando con algún diputado nacional sobre la agenda que se viene y sobre los proyectos también que están analizando por estas horas los propios diputados nacionales. Pausa, esto es El Análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Y nosotros vamos a meternos a escuchar la palabra de los distintos legisladores que pertenecen aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en este caso el diputado Alejandro Rodríguez, que hablaba respecto de los temas de una posible sesión. Vamos a ver qué decía. Fue presentado un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y tipificar hechos como aportación ilegal de armas de policías y la alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación
de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural. Y yo creo que en ese sentido, hablamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana que tiene una actividad importante en comisiones en esta semana, en una semana corta, donde hay también actividad, y lo adelantaba también la propia diputada María Rosa Martínez, hay actividad sobre diferentes proyectos en reuniones y en encuentro de los asesores que van avanzando en estas discusiones, que para el Frente de Todos esperan tener sesión en mayo, es decir, lo que sería la última semana de mayo, y obviamente también en junio. En el medio está el calendario electoral y en el medio también está la necesidad para el oficialismo y para la oposición de construir una agenda de consenso en los temas que se tiene que tratar en la Cámara de Diputados. Sí. No es tarea fácil. No es tarea fácil. No sería muy simple lo que le queda por delante a Cecilia Moró, a Germán Martínez, claro, a Cristian Ritondo. Hoy entre la campaña y la propia estrategia política de cada uno de los sectores, se hace muy difícil encontrar consensos en la Cámara de Diputados. Más allá de que se siga trabajando, recién lo escuchábamos a la diputada, los asesores se juntan, sí, se sigue avanzando, hay reuniones de comisión, pero el problema es
a la hora de decir, bueno, este es el paquete de normas que vamos a llevar al recinto para poder discutirla. Nadie quiere ir al recinto a perder. Claro. No es un momento para ir a perder. Entonces, como nadie quiere ir al recinto para perder y hay una paridad bastante grande, y bueno, se hace muy difícil. No, por eso me parece, Fabi, que se busca, cuando se habla de una agenda de consenso, se buscan esos proyectos que hayan emanado de las comisiones de salud, de la comisión de discapacidad, de la comisión de cultura. Sí, es lo que venimos viendo a lo largo del año, ¿no? Que se tratan proyectos que, a ver, no son menores. Si uno se los pone a analizar desde el punto de vista de las consecuencias que tienen en el conjunto de la sociedad, son importantes. ¿Por qué? Porque elevan el piso de los derechos y las garantías de los argentinos. Ahora, no son de los proyectos decisivos en los cuales la discusión se pone de alguna manera en evidencia posturas antagónicas, justamente por eso se llevan adelante, a pesar de que quiso de alguna manera conducir en la última sesión del año pasado, aquella recordada, donde comenzó la sesión y se tuvo que levantar en la mitad porque no había quórum. Bueno, la evidencia es al canto, lamentablemente no se puede consensuar proyectos que serían de importancia para el oficialismo, porque del otro lado no cuenta con la anuencia y tampoco tiene los votos propios para llevarla adelante. Y esto hace de alguna manera prever un escenario para el año próximo, como bien decía David hace unos minutos, un horizonte de mayor segmentación donde la prevalencia que vayan a tener los pequeños espacios políticos va a ser mucho más importante, e inclusive la cantidad de diputados que pueda llegar a tener este nuevo sector, que a los ojos, por lo menos, de oficialmente del Frente de Todos en boca de la propia vicepresidenta, habla de una división en 3/3. Y ello implicaría la llegada al Parlamento Nacional de diputados de un sector que ahora tiene 2 representantes que van a ser candidato a presidente y vicepresidenta de la Nación por la Libertad de la Avanza, pero que paradójicamente en el Congreso de la Nación no han tenido una participación destacada. No se los ha visto proponer proyectos ni llevar adelante de alguna manera la voz cantante en algunas situaciones. Muy bien, bueno, la realidad por la que atraviesa la política argentina, que tiene obviamente su repercusión también aquí en el Congreso Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputado Sebastián García de Luca, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, viendo un poco la agenda del Congreso y con Fabián, con David, estamos señalando, más allá de lo que pueden ser algunas comisiones que se reúnan esta semana, hay mucha también actividad política por el año que estamos atravesando fuera del Parlamento Nacional. El Frente de Todos está con muchas expectativas por lo que hable Cristina el jueves. ¿Para la oposición también, Sebastián? No, la verdad que no, Fernando. Nos preocupa, como todos los argentinos, la situación del país, y obviamente vemos un gobierno que está enredado hace mucho tiempo en esa interna y esperando todo el tiempo una dinámica que tiene que ver con qué va diciendo Cristina, qué es lo que dice Alberto, qué dice Massa. Todo el tiempo están girando las políticas públicas y las decisiones del gobierno en base a esa interna. Están encerrados, obviamente, en el análisis de lo que va diciendo los gestos. Y del lado nuestro, obviamente, que lo vemos con la alarma, como todos los argentinos, de un gobierno que no mueve, un gobierno que está estático, paralizado realmente hace mucho tiempo, y subsumido en la interna. Y eso lo vamos viendo después en especulaciones electorales, como el tema de Kicillof, si desdobla o no desdobla. Y en cada una de las decisiones que estamos viendo, siempre tienen que ver con el ojo que el Frente de Todos le da a los gestos y a las palabras de cada uno de los jefes del frente que integran. Del lado nuestro, obviamente, que estamos enfocados en poder generar alternativas a ese frente partidario. En mi caso, soy el jefe de campaña de Patricia Bullrich en Provincia de Buenos Aires y trabajo también para que Patricia le pueda demostrar a los bonaerenses no solamente
una estructura política y de campaña de acuerdo al desafío que nos estamos dando, sino también ella está trabajando muy firme en los equipos técnicos, y hace unos días tuvimos la definición también de nuestro candidato a gobernador para esta interna, que es Néstor Grindetti. Claro, ahora Sebastián, esa definición que lleva a Néstor Grindetti a ser el precandidato de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, ahí también están definiendo o analizando qué es lo que va a hacer el gobernador respecto a las elecciones. Sí, a ver, lo que tenemos en principio es que para la elección PASO, que ya está confirmada, que va a ser el 13 de agosto, va a ser una elección donde los bonaerenses tengamos el sistema histórico de la boleta sábana simultánea. La especulación que aparece de parte del gobernador hacia la general, si después desdobla o no desdobla, algo que yo lo veo de manera muy escéptica, si eso se puede realizar, lo veo, insisto, como parte de especulaciones y mensajes internos más que algo que tenga sentido en la realidad, porque en la provincia de Buenos Aires obviamente tenemos una complejidad enorme para poder realizar un proceso electoral separado de la elección nacional. En nuestra provincia, nuestra justicia provincial electoral, desde el 2003 que no organiza una elección, eso llevaría a desdoblar unos 5.000, 6.000 millones de pesos, que creo que sería una enorme falta de respeto a las reales necesidades de los bonaerenses en este caso. ¿Qué tal, diputado de Luca? Buenas tardes, Fabián Waldman los saluda. ¿Cuáles fueron los motivos, a su entender, de la elección final del intendente de Lanús o titular de Independiente, no sé cómo lo denomina usted en estos momentos, a Grindetti? Soy hincha saloneso, así que para mí es el intendente de Lanús. No, a ver, obviamente que tomamos una decisión complicada entre varios candidatos que estaban cerca de Patricia Bullrich, y la decisión de Néstor tuvo que ver muy firmemente con su gestión, con lo que él transmite como intendente de una ciudad muy compleja como Lanús, con un intendente que está muy enfocado en temas de obras públicas, pero también que hacen a la inseguridad, y es un lugar que nos permite después proyectarnos al desafío que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires el 10 de diciembre. Necesitamos los bonaerenses una persona que viva y que haga políticas públicas desde la provincia de Buenos Aires. El 10 de diciembre los bonaerenses nos merecemos un gobernador que conozca la provincia de Buenos Aires, que conozca los botones, los resortes, las herramientas que cuenta un gobernador para estos desafíos. No tenemos más margen de tener gobernadores que vienen de la capital federal, y eso nos parece un tema central. No es atacar a nadie, bienvenido sea que existan muchos candidatos, pero sí estamos convencidos que necesitamos una persona que tenga experiencia, que tenga coraje, que tenga resultados exitosos en términos de políticas públicas que hacen al combate a la inseguridad, y por eso que Néstor Grindetti nos parece que es la persona indicada para representar a Patricia Bullrich, y obviamente eso lo iremos a buscar validar ante los bonaerenses el próximo 13 de agosto en una interna. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. En esto que usted planteaba respecto de su fuerza política, digo, no sé si a quién se refería con candidatos que vienen de la capital federal, digo, teniendo en cuenta que uno de los candidatos que ahora es diputado por la provincia de Buenos Aires, que es Santilli, fue antes vicejefe de gobierno porteño, con lo cual va de la capital federal. Pero también es cierto que el precandidato que llevan ustedes fue el jefe de campaña de Santilli en la elección anterior. ¿La posibilidad de tener una lista única dentro del PRO está cerrada o no? ¿O lo que van a buscar son listas cruzadas? Esto significa con un candidato o candidata a vicegobernador, vicegobernadora de la Unión Cívica Radical o de la Coalición Cívica. Son dos cosas distintas en ese caso, David. Arranco por lo primero, que respecto a si hay listas de unidad. Esto lo que se suele llamar en temas de letras que hemos ido aprendiendo en cuanto a formato electoral de lo que sería la Y. No, nosotros estamos completamente decididos a tener nuestro candidato. Lo mismo tendrá Larreta y lo mismo tendrá otro candidato que quiera hacer, pero estamos decididos a avanzar con nuestro candidato a gobernador como corresponde. Y respecto a lo segundo que me planteabas,
Sí, obviamente nosotros buscamos una integración no solamente electoral, lo que queremos es que Juntos por el Cambio después se traslade a un esquema de toma de decisiones e integración del gobierno, y que ojalá que como frente político, en especial con el radicalismo, podamos contemplar fórmulas cruzadas, integración de las listas y debatir obviamente en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires quiénes son los mejores candidatos para dar ese desafío, que será del PRO, radical o de lo que fuera, pero que sea obviamente dentro de Juntos por el Cambio, pero sí que represente siempre lo que uno cree que es importante para defender a nuestra candidata, Patricia Bullrich. El tratamiento que se le da diferente, entiendo, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a Javier Milei, pone ahí una diferencia en la cual van a hacer pie. Le van a hablar al electorado que en estos momentos está disputando los saludos amistosos de parte de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich al economista libertario. Ahí tienden un puente que puede ser verificado de alguna manera. Mira, no hay, más allá de una relación de respeto, no hay ningún tipo de acuerdo ni de cruzamiento de frentes, por decirlo de alguna manera, y para ser claro. Milei tiene su candidatura, tiene sus propuestas y su partido político, y nosotros, en el caso que me preguntabas de Patricia Bullrich, ella es una precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, sin ningún tipo de frente ni de nada que tenga similar respecto a Milei. Cada uno va por su camino y después el día de mañana dirá si podemos tener algún acuerdo legislativo de alguna propuesta, pero no en lo inmediato. Pero hoy sí nosotros queremos que Patricia sea presidente. Pero sí hay un tratamiento distinto entre lo que dice Patricia Bullrich y lo que dicen algunos sectores del PRO, del radicalismo, como Larreta o como Lustó, acerca de Milei. No, en algunos casos tienen un tono más crítico, en otros casos menos crítico, pero lo que sí está claro es que no hay ningún tipo de acuerdo electoral con Milei. Nosotros vamos a ir por Juntos por el Cambio y a ir por su partido. Claro. Sebastián, las diferencias dentro de Juntos por el Cambio a la hora de discutir las candidaturas, precandidaturas nacionales, provinciales, por ahora no se ven reflejadas diferencias en el seno de lo que es el trabajo de ustedes en la Cámara de Diputados. A ver, en principio en lo que tiene que ver con el juicio político a la Corte u otros proyectos que se discuten aquí en el Congreso, mantienen los encuentros formales y mantienen la unidad del interbloque. Sí, es así, Fernando. Históricamente, desde la conformación de Cambiemos, que en términos legislativos funciona realmente como tiene que ser un frente electoral. Y en ese caso lo seguimos siendo en el Congreso, seguimos debatiendo internamente cada una de las propuestas y tratando después de llevar el comportamiento más homogéneo que podamos tener como frente político. Eso la verdad que es algo ideal, que debemos sostener y que obviamente así como fue en el proceso que fuimos gobierno entre el 2015 y el 2019, lo que era en ese momento el bloque de Cambiemos con Mario Negri, con Nicolás Massot, y no recuerdo quién era el presidente del bloque de la coalición cívica, pero hubo unidad de criterios, salvo algunos temas obviamente que fueron visibles, pero después en general ese debate interno para después estar en la votación lo más homogéneo posible es algo que lo defendemos y que lo queremos conservar de cara a futuro si somos gobierno. Sebastián, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la que más diputados aporta, primero, digo, el escenario que ustedes hacen es hoy, ¿no? Están en un escenario de van a votar junto a presidente, digo, no hay desdoblamiento. Y la segunda es, ¿cuál es la expectativa, digo, respecto de la lista de diputados? Digo, ¿cómo creen que se va a conformar? ¿Cuántos creen que pueden llegar a entrar? Bueno, eso ya es parte de algunas proyecciones que podemos ir haciendo. Calculo que en eso, David, uno siempre calcula desde un triunfo, el que gana suele llevarse, por decirlo de alguna manera, cerca de 17, 18 diputados nacionales. Nosotros renovamos una no muy buena elección, que fue la del 2019 en Provincia de Buenos Aires, donde el resultado no fue bueno. Si mal no recuerdo, fue una derrota de 52 a 38, con lo cual nuestra expectativa desde la Provincia de Buenos Aires es sostener los 2 senadores nacionales que ganamos en el 2017
y obviamente mejorar el número de diputados nacionales que sirva después para que el conjunto de los triunfos en distintas provincias o de buenos resultados nos permitan estar más cerca del quórum propio de cara a lo que es el 23-27. Diputado, le quería consultar por esta propuesta que ustedes acercaron a la Cámara de la creación del Fondo Compensador de la provincia de Buenos Aires junto a Emilio Monzó, si tiene alguna expectativa, porque entiendo que desde el oficialismo también vienen hablando de esta reducción que hubo en la década del 80 de los puntos de coparticipación y la imposibilidad de, luego de la Constitución de 1994, de acceder a una corrección en función de la necesidad de tener el 100% de las provincias apoyando estos cambios. Es así, y ojalá que los bonaerenses, aunque tengamos ese debate hasta culturalmente en la provincia de Buenos Aires, yo soy de Chivilcoy y nos solemos llamar por el gentilicio de nuestras ciudades y el ser bonaerense sea un tema pendiente en todos nosotros, pero ojalá que un día todos los diputados, los 70 diputados de la provincia de Buenos Aires, tengamos una defensa férrea de los recursos de nuestra provincia. Ese proyecto que presentamos junto con Emilio Monzó tiene que ver con lo que nosotros fuimos perdiendo de esa actualización que no hubo del 10% de ganancias que se le daba a la provincia de Buenos Aires en la década del 90, que después se congeló, y después cuando se actualizó en el 2017, en lo que fue aquella reforma previsional que una parte tenía que ver con restablecer o actualizar el fondo del conurbano, esa actualización se hizo en base a un porcentaje que los bonaerenses nosotros no, con el crecimiento, para ser sencillo, el crecimiento de la recaudación del impuesto de las ganancias no es el mismo de lo que fue la variación de la inflación. Se recaudó más el impuesto de la ganancia de lo que fue la evolución del índice de inflación, con lo cual lo que nosotros planteábamos era poder tener un fondo compensador que contemple esa diferencia y que nos dé a los bonaerenses los recursos que nos merecemos. Así como otras provincias tienen esa defensa férrea de los recursos ante todo, en el caso de la provincia de Buenos Aires a veces priman las diferencias de partidos políticos y no logramos ponernos de acuerdo para defender los recursos de nuestra provincia, que es la que más aporta y la que menos recibe en términos relativos. Así que ojalá que este proyecto, o el que presente el que sea, pero en busca de recursos para la provincia de Buenos Aires, nos podamos poner de acuerdo entre todos y defenderlos como hacen los riojanos, como hacen los santiagueños, que independientemente del color político, cuando hay un tema de recursos se juntan y pelean en conjunto. Eso hoy los bonaerenses nos debemos ese debate, por eso también planteaba previamente esta cuestión identitaria. Necesitamos reforzarnos desde nuestra lógica de pertenencia, de lo que nosotros, de donde nacimos, donde vivimos, donde se crían nuestros hijos, de poder defenderla como corresponde, y en eso vuelvo quizás al punto más electoral. Necesitamos un gobernador que sea de la provincia de Buenos Aires. Sebastián, proyectos como la ley de agroindustria, el proyecto sobre la modificación de la ley de alquileres, la solución que se le puede dar desde el Congreso a los créditos UBA, ¿usted ve que es imposible que puedan avanzar en este periodo del Parlamento Nacional, donde se cruzan las diferentes elecciones provinciales, donde ya empieza a cruzarse también el escenario de las elecciones nacionales? Mantengo el deseo de que todo lo podamos tratar, mantengo el deseo de que temas tan sensibles ante la sociedad, desde este lugar tengamos la responsabilidad de poder resolverlos. El tema de alquiler es un tema que también nos hemos abocado mucho tiempo a tratar de encontrar ese consenso necesario, que por uno u otro motivo siempre se logra, que de algunos actores que no quieren tratarlo, se logra lo que ellos quieren. Ojalá que lo podamos llevar adelante porque mucha gente la está pasando mal. No es un tema nuevo, pero es un tema que nos debemos como diputados resolverlo de manera urgente, así que ojalá, independientemente del proceso electoral, podamos tratarlo urgente y poder aprobar una nueva ley que sea superadora, que tenga las bases de lo que fue la antigua ley, pero también sea mejorada, porque por eso también hubo una nueva ley, porque la anterior tampoco era ideal. Así que ojalá que lo podamos tratar y aprobar lo antes posible para que mucha gente pueda tener mejores condiciones para alquilar, que haya más oferta de alquileres, y eso nos permita también bajar los precios que hoy vemos ante una oferta reducida en los alquileres. Es un tema sumamente sensible y que tenemos la obligación de tratarlo.
Ahora, Sebastián, teniendo en cuenta que sos de Chivilcoy, de una zona productora, digo, la ley de agroindustria se viene hablando desde hace bastante ya, digo, supongo que tus vecinos, que son tus votantes también, que son productores agropecuarios, están pendientes de eso. ¿Cuál es el punto en conflicto de una ley que viene discutiéndose hace ya 2 años y pico? Bueno, obviamente que hay visiones distintas, David. Quizás no en el gran objetivo, en lo macro de la ley, de darle impulso al sector agroindustrial, sino también en temas que hacen a reglamentaciones y puntos que son conflictivos y por eso viene trabando desde la comisión. Pero, insisto, ojalá que nosotros ¿Cuáles son esos nos permitamos puntos? todos los diputados. ¿Cuáles son esas objeciones? Bueno, lo que hace a todo el tema de agroquímicos, por ejemplo, y me parece que son todos temas que hacen a distintas visiones que podamos tener los diputados sobre cómo poder ir reglamentando cada una de esas áreas. Y ojalá que nos podamos, insisto, como norma general, a mí no me toca estar en la Comisión de Agroindustria, pero ojalá que podamos entre todos poder llevar adelante las discusiones que sean necesarias y que obviamente la gente nos vea sancionando leyes que hagan al beneficio en conjunto. Hace algunos días, por intermedio de las redes sociales, el diputado Emilio Monzó hizo una reflexión, y me parece que también lo hizo en una nota en un matutino. Hizo una reflexión respecto a llevar a que la Argentina tenga elecciones no cada 2 años, no las elecciones de medio término, sino directamente cada 4 años. Y algo parecido o algo similar, en algún momento hizo alguna reflexión siendo vicepresidenta Gabriela Michetti, hace ya algunos años. ¿Hay posibilidades de avanzar con alguna iniciativa de estas características, Sebastián? Mira, me parece que es necesario, Fernando, poder debatirlo, poder encontrar un marco de ver qué es lo que ha pasado con nuestras elecciones y con los resultados de la democracia en Argentina. Obviamente, desde sostener a capa y espada, como tenga que ser nuestra democracia, pero ver cuáles son los puntos para mejorarla. La realidad hasta ahora es que cualquier gobierno que viene asumiendo no queda sujeto, obviamente, a la validación social ante el primer mandato o a la primera elección legislativa que tiene encima. Entonces, lo que plantea Emilio es poder discutir este tema, poder encontrar un marco de alguna reforma que nos permita que un gobierno que tiene 4 años de gestión no tenga ya de entrada tener que estar sujeto a esa discusión de validación o no de su gobierno al recién momento de asumir. Me parece que es un punto que Emilio abre la discusión por cómo han sido los resultados hasta ahora de los gobiernos que han estado en los últimos años. También me parece que es un debate que nos debemos y bienvenido que se pueda dar. Sebastián, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias, Fernando. Un saludo allá a la mesa. Gracias. Sebastián García de Luca, diputado nacional de Encuentro Federal, aquí en la Cámara de Diputados, integra el interbloque de Juntos por el Cambio y, como él aclaró, el jefe de campaña del sector de Patricia Bullrich en el PRO en la provincia de Buenos Aires, que acaba de consagrar como precandidato a la gobernación a Néstor Grindetti. Sí, el único diputado de ese bloque que está del lado de Patricia Bullrich, el resto está del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Fabián, gracias. No, al contrario. Sí, gracias por acompañarnos. No, por favor. Y ahora enseguida va a estar con nosotros José Di Mauro, que va a estar completando lo que va a ser el análisis, pero despedido Fabián, lo que vamos a presentar es a Horacio Embón, que en su programa habitual de entrevistas estuvo dialogando el viernes, aquí el viernes a las 23 horas, aquí por DTV, estuvo dialogando con la diputada Marcela Paso, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El diálogo de Embón con la diputada Paso fue lo siguiente. Hay un proyecto que tiene mucho acompañamiento más del lado de la sociedad que acá adentro, en donde parece que no nos terminamos de dar cuenta. Contame. Si bien avanzó mucho, yo siento que muchas veces acá cuesta mucho traer los problemas cotidianos de la gente, ¿no?
La ley de talles, Vos traccionaste mucho eso. que fue una ley que logramos sancionar junto con Cecilia Moró, que también era autora de uno de los proyectos, hacia fines del 2019, la última sesión que tuvimos, yo presidía Defensa del Consumidor, logramos que la ley de talles fuera sancionada. Qué bueno. ¿Qué pasó? No tuvo repercusión mediática. No me digas. No tuvo tanta repercusión dentro del ámbito de la política, pero cada vez que yo saco el tema, lo digo en una radio, La dijo Marcela Paso. a sentir la repercusión del ciudadano y la ciudadana común. Y eso también me incentiva a seguir trabajando en la implementación, porque también sabemos, las leyes no terminan el día que se sancionaron o se promulgaron. Naturalmente. Absolutamente. Naturalmente. Y llevan un trabajo, particularmente esta norma, que lo que hace es crear una tabla de talles nacional para que en Argentina tengamos nuestra propia no es cuando tabla. vas al mundo que te dicen small, medium, large, y no hablo ni siquiera en otra lengua. Digo, tenemos otras anatomías, otras configuraciones. Exactamente. Y entonces adaptémonos a... Y que a se esto. unifique, ¿no? Que no sean solo letras en otros números. Tal cual. Y que también te encontrás Y con así fue que históricamente. cada marca tiene su propia tabla. Entonces, Claro. el desafío de crear, dijimos, demos el primer paso. Creemos nuestra propia tabla. ¿Para qué? Para también pararnos frente al mundo. Eso también es soberanía. Y eso también es construir la patria. Mira. Yo estoy absolutamente convencida de que tenemos que trabajar cada proyecto, cada programa, pensando en seguir fortaleciendo nuestro sentir nacional. Ahí estaba, primera parte, Marcela Paso con Horacio Embón en DTV Entrevistas, los viernes a las 23 horas, y hablaron sobre los diferentes proyectos. Hoy hacía referencia también la diputada María Rosa Martínez, los proyectos que tienen que ver con la creación de universidades en diferentes ámbitos de la República Argentina, muchas en la provincia de Buenos Aires, pero en diferentes provincias. Habló Marcela Paso sobre este tema. El canal Magdalena es el canal de... No, yo creo que aquello que algunos definen como las miserias de la política... Epa. Fuerte. A mí no me gusta decir que son miserias de la política porque no me gusta denostar a la política, no creo que sea la culpable. A veces hay miseria en los políticos, en algunos políticos. Sí, hay de todo. En las personas. Sí, hay de todo. Porque la política es noble, la política es altruista, Sí, es la construir. política busca esto, ¿no? Es La un entramado construcción. interesante, claro. Entonces, creo que hay sectores que por ahí creen que trabando determinados proyectos que están identificados con un espacio político, con un gobierno, con un proyecto de país, creen que trabando eso van a perjudicar al espacio político sin mirar que en realidad a quienes están perjudicando es a los ciudadanos y a las ciudadanas argentinos. claro. No hay otra explicación para esto y para tantos otros temas con los cuales nos cuesta también llegar al recinto y poder tratarlos como, bueno, recuerden... ¿Qué pasó? A ver, contame, ¿qué pasó con esas universidades que quedan a mitad de camino? Bueno, están dictaminadas, tenemos que llegar al recinto y encontramos cómo en la Comisión de Educación, nomás desde la oposición ya no sabían cómo argumentar sus posiciones en contra de estas nuevas posibilidades, desde decirte, bueno, pero a tantos kilómetros hay otra. Bueno, está bien, pero estamos planteando, como es el caso de la Universidad de Cañuelas, vamos a nombrar una. Estaba pensando en tu vida. Una Vos tuviste universidad... que irte a La Plata. Claro, una universidad que no solamente está más cerca, sino que además está pensada con una perspectiva no de competir con la que está más cercana, quede donde quede, sino con defender la región y esas carreras que aún no están. Yo me recibí de técnica en cooperativas el año pasado. En mi zona, lo más cercano es la ciudad de La Plata, no entiendo por qué en nuestra región, en donde hay tanto cooperativismo de servicios públicos, cooperativas de trabajo, cooperativas de diversa índole, no están las carreras. También cuesta entender cómo, y esto también tiene que ver con lo cultural y con eso que tenemos que transformar para ser más nacionalistas que nunca. Digo, si en mi carrera de contadora pública lo único que vi sobre cooperativismo fue solo una definición, pero la ley de sociedades comerciales había que estudiarla porque si no te bochaban en el examen. Si en la carrera de abogacía tampoco se ve la ley de cooperativas, ¿cómo podemos esperar
que el cooperativismo esté fomentado, esté comprendido de verdad. Y no ocurra lo que muchas veces pasa, pero no es la mayoría, que hay cooperativas que de repente no son cooperativas, son otra cosa. Pero bueno, tienen que haber técnicos también marcando la cancha ahí, ¿no? Bueno, ahí estaba Marcela Paso, Horacio Embom, DTV Entrevistas los viernes a las 23 horas. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, hola David. Muy ¿Cómo bien. va? ¿Todo Bueno, bien? hablando un poco de la agenda, ¿no?, que se viene, lo que pasa dentro del Congreso, de la Cámara de Diputados, lo que pasa afuera. 8 de la noche hay una reunión de Guado de Pedro con la CTA. Sí, viene sonando muy fuerte el nombre de Eduardo Guado de Pedro para la eventualidad, a partir de, bueno, de que lo puso en agenda, o lo recompuso en agenda la vicepresidenta de la Nación, a partir de la descripción que dio de esos sectores a los que hay que darles espacio y que, bueno, cuajaba perfectamente con el nombre del ministro del Interior. Claro. Así que bueno, es un nombre que, bueno, empieza a pisar muy fuerte como posibilidad de esta cuenta regresiva que se da con relación al 24 de junio, que es la fecha clave para el cierre de listas. Claro, y David que nos decía que viene Guado de Pedro, ahora esta reunión de las 8 va a estar con la CTA con Hugo Yasky. Sí. Pero viene de reunirse también con intendentes. Viene a reunirse con los intendentes de la primera y la tercera sección electoral. Esto tiene que ver con el conurbano bonaerense. Y lo que está claro es que lo que muestra es una foto de unidad, todos los intendentes encolumnados detrás de una figura. Una foto de territorialidad. Digo, ¿por qué? Porque se saca una foto con todos los intendentes que son los que llevan la boleta, son los que están fiscalizando las elecciones, y esos intendentes se sacan una foto con un Guado de Pedro. ¿Por qué? Porque frente a la posibilidad de que sea el candidato, están ahí. Claro. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes nuevamente. Por supuesto, compañeros allí en el piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Recién me acabo de cruzar con un colega, con Fabi, así que por supuesto nos pusimos a hablar un poquito de tema de la semana, tema parlamentario, que se vienen con un montón de actividades, y en eso también el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana va a estar la actividad que tiene que ver con la Comisión de Mujeres y Diversidad, que ya se reunió en un plenario de comisión con legislación del trabajo la semana anterior, pero puntualmente la temática de esta semana es distinta y tiene que ver con que fueron invitadas, es una reunión informativa, que fueron invitadas representantes, en este caso de Argentina, sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de Alba Rueda, Comercio Internacional y Culto también, Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación de la Xenofobia y el Racismo, es decir, INADI, Greta Pena también, y la Subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Victoria Travieres, entre otras invitadas también que ya vamos a ir mencionando punto por punto. ¿Pero por qué todo esto? Porque se dio un caso en el marco de la ley del cupo laboral travesti trans, donde no se quiso, en este caso, realizar una partida de documento, una partida de DNI para una persona, en este caso, que necesitaba un cambio de género en su documento. Por lo tanto, es que se exige y se va a hacer una reunión también en el marco y en la previa del encuentro plurinacional que se va a estar llevando a cabo el próximo miércoles en la Casa Rosada. Bueno, van a estar llegando diferentes representantes tanto del Ministerio de las Mujeres y Diversidades como también de, en este caso, INADI, y representantes a nivel federal también de los ministerios de mujeres y secretarías de mujeres de todo el país, para que puedan poner en tela de juicio y poner en la mesa estas problemáticas que ya vienen sucediendo hace mucho tiempo. Lourdes, y mientras vos nos ibas contando lo que va a ser la reunión del próximo miércoles, veíamos imágenes del último encuentro, de la última reunión que encabezó también la diputada Mónica Macha, donde se discutieron diferentes políticas y que vos estuviste reflejando la semana pasada. Y que tienen que ver también con hechos de violencia
de alguna manera hace un tiempo estábamos con un trabajo que se hizo importante sobre violencia infantil, sobre abuso y acoso infantil. Mónica Machas hace mucho tiempo trabajando en ese tema, pero sobre todo lo que tuvo que ver con la comisión anterior, ¿no? Esto que les decía, algunas cuestiones con trabajo específicamente, legislación del trabajo, contratos laborales y también los regímenes de cuidado parentales, maternales y bueno, para las familias en este caso que son monoparentales también, aquellos que van a adoptar. Bueno, son temas que ya hemos hablado y que vienen estando en agenda y que se vienen a trabajar nuevamente en la Casa de las Leyes, ¿no? En esta comisión y en este plenario conjunto. A su vez, está quienes van a disertar sobre creación de una pensión reparatoria para personas travesti trans. Seguimos hablando en materia laboral también. Va a estar la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género de ANSES, Paula Ferro, y el director nacional de Población, RENAPER, Mariano Fagalde, quienes van a estar hablando precisamente de este tema. Así que se viene una comisión de mujeres muy importante en materia de derechos, sobre todo para la comunidad travesti trans, que todavía hay una deuda muy importante a nivel estatal y como sociedad. Lourdes, gracias. Hasta luego, Lourdes López, ahí estaba con nuestro móvil. Miércoles 11 de la mañana, reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad en esta Cámara de Diputados de la Nación. José. Así es, sí, y bueno, y a propósito, volviendo a lo que es la agenda un poco de la parlamentaria, bueno, y hablábamos de las cuestiones de esta cuenta regresiva hacia el 24 de junio. Y bueno, hoy trascendió la posibilidad de que se presente en la Cámara de Diputados el jefe de ministros, Agustín Rossi, a brindar un nuevo informe, que sería la semana previa, justamente la segunda semana de junio, muy probablemente sea, o sea, inmediatamente después de las elecciones del domingo 11, que tenemos 3 elecciones, creo que son en San Luis, Corrientes, San Luis, Mendoza, Corrientes también, y Mendoza, que son las PAS. Y Tucumán también. Y Tucumán también, ¿no? 4 elecciones, serían las cuatro provincias. Inmediatamente después sería la reunión de la nueva audiencia, el nuevo informe del jefe de gabinete, que sería, bueno, cumpliría de esa manera su premisa de venir todos los meses a la Cámara de Diputados, alternativamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Recordemos que ya estuvo el 28 de marzo, estuvo en la Cámara de Diputados, después dio un informe el 11 de mayo, este mes, en septiembre. No pudo ser en abril, que era el ritmo que quería mantener, pero bueno, ahora en junio retoma en la Cámara de Diputados. Claro, y después, una semana después, va a ser ya el cierre de las listas. Claro, claro. ¿No? Así que no nos sorprendamos si esa misma semana hay una sesión y la reunión informativa con el jefe de gabinete. Porque quedó pendiente la reunión de mayo. Claro. Hoy la diputada María Rosa Martínez nos decían, sí, para junio queremos tener una sesión, pero también de Frente de Todos queremos tener una sesión en mayo. En mayo queda una sola semana, que es la semana próxima. Claro. ¿No? Hay dificultades. Hay otra reunión de comisión también, que es la Comisión de Ciencia y Tecnología para el miércoles también de esta semana, que va a ser el miércoles a las 3 de la tarde. Va a haber invitados para desarrollar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030, y fueron invitados expertos en la temática. Esto fue una reunión que, ahí está, que hace minutos se dio a conocer por parte de lo que tiene que ver con la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, el miércoles 31 de mayo a las 3 de la tarde, la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Los invitados, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, invitados expertos en la temática. David, hablamos de diferentes proyectos, hablamos de la denominada Ley de Blanqueo. Sí, este es un proyecto que mandó el Ministerio de Economía hace unos días atrás a la Cámara de Diputados. Uno que se venía hablando desde hace un tiempo, es una nueva ley de blanqueo de capitales. En este caso, el por qué tiene que ver con un acuerdo que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos con su par de los Estados Unidos, pero básicamente la iniciativa que mandó el Ministro de Economía, Sergio Massa, comprende a personas humanas, asociaciones indivisas y empresas, y abarca la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles,
bienes muebles y demás en el país o en el exterior, incluyendo créditos. Digo, esto tiene que ver con un acuerdo que hizo en los Estados Unidos, pero obviamente el blanqueo es amplio y es donde tengas. Claro. Si lo tenés en la Argentina, o lo tenés en Uruguay, o lo tenés en Estados Unidos, o lo tenés en algún país de Europa, bueno, también vas a poder ingresar en este blanqueo. Obviamente tiene que ver, va a entrar en la dinámica propia del Congreso de la Nación, pero la norma establece un plazo muy rápido de reglamentación. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la placa siguiente. Según como está redactado el proyecto de ley que mandó el Ministerio de Economía, tiene 15 días para que sea aplicado una vez que sea publicado en el boletín oficial. Con lo cual tiene que ser reglamentado bastante rápido porque buscan que sea en este año. Ahora, las alícuotas, que es la parte más importante del blanqueo. Serán 5% desde la entrada de vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos desde la puesta en marcha del blanqueo. 4 meses. Sí, 4 meses pagás un 5% de lo que blanqueás. Los 4 meses siguientes un 10%, ¿sí? Y los otros 4 meses siguientes un 20%. Para todos los bienes declarados desde el vencimiento hasta 120 días corridos, ¿sí? Claro. Son 120 días de calendario, no 120 días hábiles. Claro. En el caso de aquellos bienes que son detectados en el exterior, recuérdense de esto del 5%, ¿no? Que son detectados en el exterior y no son declarados, van a pagar una tasa del 7,5% en los primeros 120 días de sancionada la ley. Está en la placa siguiente. Un 12,5% desde el vencimiento del plazo anterior, obviamente los otros 4 meses, y pasa al 22,5% en los últimos 4 meses. ¿Esto por qué es así? Primero que obviamente vos abrís un blanqueo de capitales, ¿para qué? Para aquellas personas que evadieron, porque un blanqueo es eso, es gente que tiene bienes o dinero no declarado, entonces evadió impuestos. Claro. Respecto de eso, bueno, se le perdona esa evasión, se le perdona la parte penal de la evasión, se le perdona una parte de lo económico a cambio de que pague un impuesto. Bueno, ahora esa tasa obviamente se vuelve más alta. Recuerden que esto es el 7,5% de lo que te encuentran. Claro. O sea, si vos tenés 10 es el 7,5 de 10, si tenés 1000 es el 7,5 de 1000. Lo mismo 22,5. ¿Sí? O sea, se toman un año y durante ese año te van a buscar y si te lo encuentran te van a cobrar el 22,5% de todo eso. En la placa siguiente lo que vamos a ver es que se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5 aplicable a personas humanas, no sociedades, que exterioricen tenencia de moneda nacional y o extranjera y el monto no supere el 35% de ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta $50.000. O sea, gente que tiene plata bajo el colchón. Claro. Digo, esto estamos hablando de no el que tiene una gran cuenta en Uruguay, en Estados Unidos. Sino, acá. Sí, acá gente mismo. lo puede tener en cualquier lado, pero digo, cuando hablas del tope, $50.000, no estamos hablando de alguien que tenga un capital muy, muy grande. Claro. Entonces, esas personas, bueno, en general son pequeños ahorristas que no declararon para no pagar impuestos y bueno, entonces se les pone una alícuota del 1,5 solamente, si no supera el 30% de lo que ganó. Y eso le va a permitir que pueda hacer alguna operación a futuro y que tenga blanqueado ese claro, y puede entrar en el blanqueo con un costo mucho menor que aquel que, por ejemplo, le encuentran $500.000. Entonces, aquel que le encuentran $500.000 entra con el 5%, el que tiene $50.000 entra con el 1,5%. Claro. Entonces, digo, hay una diferencia bastante importante. En la placa siguiente vamos a ver algo que es bastante importante para entender y que se va a dar mucho la discusión del Congreso de la Nación, es quiénes están excluidos de
este blanqueo de capitales. Vamos de vuelta, digo, blanqueo de capitales. No todos entran. No todos pueden entrar al blanqueo de capitales. De vuelta, un blanqueo de capital significa un perdón para aquellos que evadieron impuestos. Claro. ¿Sí? Quedan excluidos todas aquellas personas que estuvieron alcanzados por el aporte solidario. O sea, los sectores de mayores ingresos y de las fortunas de la Argentina. ¿Sí? Esos quedan totalmente excluidos de todo esto. Y después, tampoco van a poder ingresar al blanqueo capital ningún presidente, vicepresidente, ministro del Poder Ejecutivo Nacional o provincial, gobernadores, intendentes, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, así como los jueces del Poder Judicial de la Nación que hayan asumido sus funciones a partir del 1 de enero del 2010. O sea, hace ya unos años bastante largos. Agarra a un montón de funcionarios públicos. También los familiares. ¿Cómo? Y también los familiares. Y también los familiares, claro. sí, también los familiares, los hijos, los hermanos, los cónyuges, las parejas, todos quedan afuera de todo esto. Ahora, decíamos al principio que tenía que ver con un acuerdo, ¿sí? Esta iniciativa surge luego del acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos para establecer un sistema de intercambio de información tributaria que permite acceder a la información cruzada sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros, ¿sí? Esto no es que no existía antes en la Argentina. Lo que significa este acuerdo es que vos, hasta previo a este acuerdo, vos lo que necesitabas, la AFIP lo que hacía es le pedía individualmente. Yo decía, le mandaba un comunicado a la AFIP de los Estados Unidos diciéndole, necesito los datos de Fernando Fracchelli. Claro. Entonces le mandaban los datos de Fernando Fracchelli. Y después si necesitaba los míos tenía que pasar de vuelta. Ahora no, ahora es continuo. Ahora son datos continuos que van y vienen, no hace falta el pedido individual, sino que son datos continuos que van y vienen. Digo, nunca hay que olvidarse que en Estados Unidos el uso del sistema financiero de los Estados Unidos para no pagar impuestos en otros lugares es un delito, claro, y es grave. Digo, si no, fíjense, el mejor caso de todo esto es el FIFA Gate. En el FIFA Gate, lo que juzga a Estados Unidos no es el pago de coimas que se hace en terceros países, sino el uso de su sistema financiero para mover la plata para pagar las coimas. Ahí es donde está todo eso. Bueno, el proyecto debe ser analizado por las comisiones de presupuesto de Hacienda y Finanzas, que presiden los diputados del oficialismo Carlos Heller y Alicia Aparicio. Este proyecto no es un pedido de los Estados Unidos para este intercambio de información. Pero lo cierto es que cuando los Estados Unidos firma un acuerdo de intercambio de información financiera con algún otro país, le dice, bueno, abran un proceso de blanqueo de capitales, porque si no lo que vamos a tener es un montón de gente saliendo corriendo del sistema, claro, y eso no nos sirve. Gracias, David. Bueno, ya hubo una primera, por lo menos, reflexión sobre este tema, que fue la que hizo en las redes sociales Mario Negri, el presidente del Interbloque, y no fue una postura de apoyo a este proyecto. Sí, varios. Más allá de que hay que dar el debate, más allá que se discutirá, se puede modificar esta iniciativa que envía Sergio Massa aquí al Congreso Nacional, pero ya ha tenido una voz crítica. Sí, Martín Tetaz también se expresó de manera crítica. Varios legisladores de Juntos por el Cambio ponen sus reparos hacia esta alternativa, o sea que se le va a hacer difícil al oficialismo avanzar en este tema. De todas maneras, siempre se dice, a todo gobierno no se le niega un blanqueo. Claro. Lo que pasa es que desde la oposición dicen, bueno, pero ya le dimos. Claro, ya está, hay que esperar el año que viene, el próximo gobierno. Veremos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y esto va a formar parte, David, de lo que es la agenda en definitiva del Congreso, con estas dos comisiones que vos estabas señalando. Sí, va a empezar obviamente el debate en las comisiones, veremos cómo avanza, la oposición no lo quiere dar, o si lo quiere dar lo va a estirar lo más que pueda para que sea de aplicación a partir de el 11 de diciembre de este año. Bueno, la agenda que tiene el Congreso Nacional. David, gracias. Gracias a vos. José, gracias, y tomás la posta. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Y le mandamos también un beso a Daniela Mosetic. Y a toda su familia. Y a toda la familia. Y a usted también le agradecemos por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese con Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.
Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Y nosotros vamos a meternos a escuchar la palabra de los distintos legisladores que pertenecen aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en este caso el diputado Alejandro Rodríguez, que hablaba respecto de los temas de una posible sesión. Vamos a ver qué decía. Fue presentado un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y tipificar hechos como aportación ilegal de armas de policías y la alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. DTV, el resumen, de lunes a viernes.